Señoría, reflexión y campanilla. ¿Tú de aquí a dónde te vas a ir? Ahorita me vemos. ¿Verdad? Sí, en este preciso momento. Con la Virgen empezamos pata aquí. Barbaridad. Eso va a estar. ¿Qué hacemos, Patricia? ¿Estamos listos? Desde que nacimos. Qué bueno que nos acompañan en esta nueva emisión de Perfiles 2018 y de veras muy reconocidos con usted que nos hace favor de seguirnos. Hemos tratado de llevar ante ustedes a personajes que tienen que ver con la vida y la historia de San Luis Potosí. La historia presente, por supuesto, la historia actual. En esta ocasión es un verdadero gusto para mí poder estar en esta casa, que ustedes ya vieron desde el acceso, porque es la casa de un amigo a quien de veras quiero y aprecio muchísimo y respeto más, el señor licenciado Gustavo Barrera López, a quien tengo muchísimos años de conocerlo y tengo edad suficiente para poder expresarlo así. La verdad es que nunca consideré que podríamos estar sentados en un evento de este tipo, para no decir un show televisivo, como dicen desde ahora. Pero fíjense ustedes que la vida a él y a mí nos ha hecho encontrarnos en diferentes circunstancias y siempre ha sido para bien. A mí me ha dejado grandes enseñanzas la cercanía a Gustavo Barrera. Una de las experiencias más grandes que tuve con él fue cuando, siendo secretario general de gobierno, que no voy a leer su currículum, sino voy a referir su vida, trabajamos juntos en el gobierno del Estado. Y la verdad hubo una armonía tal que nos volvimos un binomio muy particular y muy divertido, porque tanto él como yo siempre trabajamos solo en lo que verdaderamente nos divierte. Y después de hablar con él y conocer los adentros de la política del San Luis de entonces, ahora le decía yo al joven abogado Javier Castro que no entiendo la situación actual porque nosotros tenemos otra escuela. Gustavo Barrera ni es de mi edad, ni es tan joven como Javier o como su hijo, que es socio de este despacho, pero tiene una experiencia acumulada que hoy en día la aprovechan algunas instituciones de enseñanza superior invitándolo de maestro, y también ha vertido sobre algunas publicaciones que tiene en su haber. Yo le doy la bienvenida a Gustavo Barrera López a este espacio televisivo y de verdad lleno de gusto y agradecimiento. Gracias, Gustavo. No, hombre, muchas gracias a ti, Pedro Manuel, por esas palabras y por esa visita, sobre todo que para mí siempre ha sido muy grata. Estoy a tus órdenes. Gracias, Gustavo Barrera. Tú eres testigo de parte de la historia moderna política de San Luis. Gracias al movimiento cívico de los potosinos se crea un instituto para controlar los procesos electorales, o algo así. ¿Cómo se llamó en un principio? Siempre se llamó el Consejo Estatal Electoral, aun cuando ciertas entidades federativas le dieron la categoría de Instituto Estatal Electoral en diferentes partes del país. El Consejo Estatal Electoral aquí en San Luis Potosí siempre fue el órgano máximo que organizaba las elecciones, las regía y proporcionaba los resultados legitimando a aquellos candidatos que resultaban triunfadores en cualquier contienda electoral. Era el órgano máximo entonces en materia electoral. Ese Consejo Estatal Electoral siempre estuvo hasta la reforma de 1992, presidido por el secretario general de gobierno. Bien.
A mí me tocó en el interinato 1991-1992 presidir el Consejo Estatal Electoral, así como parte de 1993, que es cuando entrego la presidencia del Consejo Estatal Electoral con motivo de la reforma en esa materia a un ciudadano que fue don Luis García Julián. Correcto. Este Consejo Estatal Electoral, para cuando se entrega la presidencia por parte del secretario de Gobierno, ya estaba ciudadanizado. Es decir, ya había consejeros de la sociedad civil con voto, respecto del cual, al emitirlo, asumían la responsabilidad de la organización de las elecciones y el resultado de los comicios. Para entonces también, con la reforma de 1994, ya no tenían voto los partidos políticos en todo el país. De tal manera que ese órgano se caracterizó ciudadanamente por ser el responsable auténtico, constitucionalmente hablando, del resultado de cualquier elección en el Estado, fuera de orden para la gubernatura, para las diputaciones locales y para todas las integraciones de los ayuntamientos. Ahora que, hablando en confianza, ahorita que nadie nos ve, mi querido Gustavo, también le comentaba yo a Javier, yo no le entiendo mucho a lo que está aconteciendo hoy en día, pero tengo que decir con toda honestidad, tampoco me gusta lo que estoy viendo y oyendo. Siento que las cosas están muy atropelladas y que toda esa creación que se hizo, la motivación para que hicieras favor de explicar esto del Consejo, es para que la gente recuerde o aprecie en los que son nuevos, jóvenes, todo el trabajo que se hizo, porque lo dijiste en 3 minutos, pero fueron años de trabajo. Y por qué no decirlo, de ensayo, de práctica, cómo le hacemos, cómo será. Se buscaba el personaje. ¿Por qué se buscó a Luis García Julián como primer presidente? ¿Verdad? Por lo que representaba, por su edad, sus conocimientos, el respeto, maestro de la Universidad Autónoma, director de una escuela como era lo de Comercio y Administración. O sea, gente, dirían los de antes, de prosapia, ¿verdad? Tú con un currículum impresionante como abogado. Tenemos que hablar también de tu paso como representante del Partido Revolucionario Institucional. O sea, es trayectoria, Gustavo. Y ahorita siento que, decían los viejos de la Huasteca, mi tierra, a río revuelto, ganancia de pescadores, y yo creo que los pescadores están hechos bola en la orilla del río. Todos quieren todo. Verdaderamente siento que muchos no saben ni a dónde van. ¿Estoy bien o estoy mal en la apreciación, licenciado? Yo pienso que en la mayoría de las apreciaciones que nos acabas de comentar, estás en lo correcto. Ese organismo electoral, que era el Consejo Estatal Electoral, ya ciudadanizado, fue un modelo que garantizó la legitimidad de los resultados. Pero poco a poco, por el tiempo y debido a diferentes causas, atribuibles todas a los partidos políticos, vino agotándose el modelo. No es hasta la reforma constitucional del 2014, de febrero 10, cuando se convierten los consejos estatales electorales en organismos públicos locales electorales pertenecientes al ahora Instituto Nacional Electoral, antes Instituto Federal Electoral. Y con eso pierden autonomía, y con eso se pierde la libertad, en mi opinión, de expresión en cuanto a la manifestación del voto por parte de los consejeros ciudadanos para decidir la organización, la rectoría y la autenticidad en cuanto al resultado en cada tipo de elección. El modelo se agotó. Los consejeros ciudadanos de su inicio no cobraban. Correcto, sí, recuerdo eso. Eso es algo muy importante. Era realmente una responsabilidad cívica que cumplían
al organizar las elecciones. Y con gusto. Y lo hacían con mucho gusto, y lo hacían con mucha seriedad, lo hacían con mucha responsabilidad. Poco a poco, en ese agotamiento paulatino del modelo, pues empezó a apagar la función, hasta convertirlos ahora prácticamente en servidores públicos de un sistema político. ¿Sí? En que los estipendios tienen que ver con el grado de la responsabilidad, pero sí en muchos casos lamentablemente se ha visto en el país que se deteriora el concepto en cuanto a la imparcialidad para tomar una decisión. La fortuna que tenía el Consejo Ciudadano en ese tipo de órganos era que no necesariamente debía ser una batalla en la mesa de currículums de los participantes, sino que los perfiles se orientaban más a la honestidad, a ese valor cívico, a esa necesidad inmanente de todo ser humano de que las cosas resulten bien, que sean moralmente aceptables, tanto por la ética individual como por la ética colectiva. Poco a poco, repito, en mi opinión, se fue perdiendo esa mística, porque realmente era una mística. Ahora se trabaja de manera muy técnica, muy profesionalizada, desde luego, pero excesivamente tecnificada. Sí, fría. A que el ciudadano normalmente no tiene acceso. No tiene acceso en cuanto a que ninguna parte del enjambre jurídico puede entenderlo, no es asequible para el ciudadano común el desarrollo de una función natural como es el elegir a sus propios gobernantes, como ocurre en Suiza, por ejemplo, ¿no? O sea, en sistemas constitucionales muy avanzados, en que todo mundo se pone de acuerdo, no técnicamente, sino con esa ansia y esa necesidad del propio ser humano, repito, de vivir bien, de que esté regido en su comportamiento social por los mejores hombres, con los mejores consejos, con el mejor abrigo, con la mejor protección, con la mejor decisión y la voluntad inquebrantable de hacer el bien común. Esa es una motivación pues natural en el ser humano, ¿no? Pero además nos llevaba, licenciado, a una convivencia que en cierto modo, siento yo, impedía la violencia porque todos sabíamos quiénes eran nuestros candidatos. Prácticamente los escogía la ciudadanía. Esa era la mayor cualidad, la respetabilidad de los integrantes de los consejos ciudadanos y de sus decisiones. Sí, señor. Esa naturalidad con la que expresaban la necesidad de estar bien y de que todo caminara mejor. Correcto. Eso lo podía entender cualquier ciudadano común. Correcto. Ahora está muy complicado explicar el resultado de una decisión. Está muy tecnificado todo el procedimiento electoral en cualquier tipo de elección. Prácticamente se vuelve inexplicable. Tenemos normas jurídicas que en realidad ni nosotros mismos los abogados entendemos. Con expresiones multívocas, con interpretaciones sesgadas. Se crea un tribunal electoral en 1988 que se le conoció por un acrónimo que es el TRIFE. Ese tribunal venía a revisar en segunda instancia las decisiones de los organismos, pero se le conocía como un organismo satélite porque no estaba adscrito al Poder Judicial. Correcto. Lo que no ocurre ahora, tenemos un tribunal electoral adscrito al Poder Judicial de la Federación y tenemos tribunales estatales electorales adscritos al Poder Judicial de cada estado. Y por lo mismo tenemos una ley del sistema de medios de impugnación en materia electoral federal y tenemos una ley del sistema de medios de impugnación en materia local. Tenemos una ley de justicia local electoral independientemente de la ley electoral del estado. E independientemente también de que todo aquello que no está previsto en esas leyes se resuelven mediante acuerdos del organismo electoral. Entonces es un cúmulo inescrutable a veces de disposiciones reglamentarias para regir un proceso de elección nada más.
Como que se pensó en el diseño de modelos tan disímbolos que solamente así se podía asegurar bien un resultado. Y lo único que ocurrió fue que complicaron el resultado. Porque en la interpretación que realiza el Poder Judicial de la Federación o los poderes judiciales de los estados a través de sus tribunales electorales, realmente están legislando. No interpretan la norma legislada, sino que se convierten en legisladores. Entonces, las defensas se vuelven más difíciles por parte de partidos, candidatos independientes o candidatos postulados por un instituto político. Esto quiere decir, abogado, que estamos en una transición, que estamos aprendiendo algo novedoso en política en este país, que va a afincar el futuro inmediato de nuestro país, en nuestra gente, en nuestros jóvenes, en los políticos aspirantes, que tú y yo sabemos hay tantos y tan buenos, que yo no he hablado con muchos y espero que no estén confundidos, pero esto es a lo que vamos. Sí, hay una ley general de instituciones y procedimientos electorales de alrededor de 400 y pico de artículos. Es una ley centralista. Se hace la reforma constitucional al artículo 41 para crear el Instituto Nacional Electoral, no con las facultades que tenía su antecedente, que era el Instituto Federal Electoral, sino que le amplían. Y toma para sí la responsabilidad y control de todos los procesos locales, de gobernador, de diputados locales y diputados federales. ¿A través de quién? De los OPLES, como ya decíamos hace un momento, que en su origen eran los consejos estatales electorales. Y aunque sigue habiendo un consejo estatal electoral en San Luis Potosí y hay comisiones distritales también para las elecciones de gobernador y diputados locales, y hay comités municipales electorales para la elección de ayuntamientos, todo está centralizado a través y a partir del Instituto Nacional Electoral. Entonces el INE es el que encabeza toda esa estructura tan complicada de los demás órganos electorales en las entidades federativas. Y si a eso adicionamos, como comentaba hace un momento, todo el número de normas legales, constitucionales, reglamentarias, las convenciones internacionales, los códigos de buenas prácticas electorales, como en la Comisión de Venecia, las decisiones que ha tomado en casos como el de Jorge Castañeda Goodman, la Corte Internacional de Justicia de los Derechos Humanos. Entonces se vuelve cada día más complicado que se entienda. ¿Estamos en una transición? Esa es una pregunta inicial, ¿o no? Yo creo que estamos en un declive. Yo creo que faltaba todo esto para el agotamiento del modelo constitucional. Tenemos 4 años ensayando, de 2014 para acá, y los resultados, en mi opinión, no han sido los que se esperaban, o los que se pretendían. Porque no quiero pensar que lo que pretendían era esto, ¿verdad? Complicar a través de la centralización de la organización de las elecciones, todas las elecciones locales y las federales. Es que eso se percibe de pronto como que todo fue hecho con intención, porque zafa uno un nudo, lo puedes hasta estudiar, que es una práctica que yo te conocí a ti y te aprendí. Sí, nada más que esto te lleva a lo otro, y entonces es un sinfín. Sí se está desbaratando la estructura. O sea, nada de lo que aprendí yo muy cerca de los políticos sirve hoy día. No funciona. Todo es novedad. Y le decía yo a un amigo dilecto que pues tendría que volver a la escuela para aprender esto, ¿verdad? Y no estoy ni en tiempo ni en forma. Entonces yo creo que van a tener que luchar mucho los jóvenes de hoy día para poder sobresalir con todos estos escollos. Yo no los puedo nombrar de otra manera, abogado. Es tan prístino que era el asunto y nos llenaba de orgullo. En San Luis empezó la civilización de los procesos.
Pues sí, y hoy en día, ¿qué nos queda de orgullo, verdad? Pero sí estamos hechos un barullo, al menos acá, los de afuera, como dirían los taurinos, los del tendido, abogado, ¿sí? No le entendemos. Hay que ser un poquito más que un profesional para comprender las cosas a fondo y para poder discutirlas. Yo te vi a ti representando a un partido político en estos procesos y batir decisiones, interrogantes u oposiciones con la ley en la mano y con el conocimiento absoluto. Ahorita hay que llevar varias leyes en la mano. Si tan solo me refieres a 400 artículos de una nueva, bueno, pues yo creo que hay que llevar como 1600, ¿verdad? Y saberlos de memoria. Y dónde aplica, como tú sabías, todo esto, dónde estaban los intríngulos, los vericuetos, las vueltas, las esquinas, para salir adelante. Y esta es una, pues no digo una gracia, sino verdaderamente un mérito para quien estudia. Entonces hay que volver a estudiar, Gustavo Barrera, todo esto, hay que volver a ser profesional de los procesos con la ley en la mano, hay que volver a hacer todo, como dicen en la televisión, desde abajo, porque todo lo demás ya no sirve, es pregunta. Sí, hay que reexaminar, hay que reestudiar y hay que reformular el modelo. Este sistema no dura 4 años más. El puro ensayo de estos 4 años nos ha demostrado eso. No puede durar otro año más o 4. No, porque está colapsando, está colapsando. Eso es. Y está colapsando, afectando a la sociedad. La sociedad cada día, y ahora de manera más rápida, le está perdiendo la confianza a los organismos electorales. Si antes dudaba, un rescate de esa confianza perdida fue la ciudadanización de los órganos electorales. Correcto, sí. Y aquí está el resultado, es lo que digo yo. Todo esto fue algo muy difícil, tomó mucho tiempo y fue modelo. Que yo recuerde, Gustavo, por favor, corrígeme, vinieron a verlo de otros países. Sí. Sí, era muy atractivo, el IFE mismo. Sí, y de un plumazo lo desbaratan. Hubo países como Brasil, hasta donde recuerdo ahorita, o Chile, que adoptaron un sistema idéntico al del IFE. Porque resolvía una fueron los dos. ¿Sí o no? Y Colombia. Y la credencial de elector se volvió el documento para tener libre tránsito en este país. Ya no pedían ninguna otra identificación. Muchas dependencias u oficinas públicas y privadas preferían la del IFE que el propio pasaporte. No, es que ahí hay un detalle. La credencial para votar con fotografía no únicamente nació como el instrumento para ejercer el derecho de voto, y también que estuvieras inscrito tú en la lista nominal y en el padrón electoral, por supuesto, para ser votado, sino además se le dio la característica de documento oficial de identificación. Correcto. Por eso, para donde quiera, tu credencial del IFE o tu credencial del INE ahora, ¿sí? Aún más que el pasaporte, efectivamente. Sí. Sí, no era lo que conocemos como el carnet de identidad, eso quiso hacerlo a través de la cédula única del registro de población, de la CURP, y no se pudo. Así es. Y sigue teniendo esa doble función la credencial para votar con fotografía. Para votar y ser votado, y es tu documento oficial por identificación. Sí, que nos decían que al igual que en la República Cubana, para transitar de un extremo a otro del país o pasar de un estado a otro, teníamos que traer una identificación, especie de pasaporte dentro del propio territorio, y esto alertó a la gente y hubo una incomodidad enorme. Nos dan la credencial del IFE y eso era. Y no nos dimos cuenta. No nos dimos cuenta, exacto. Y todo funcionó. Y sigue funcionando, ¿verdad? Yo creo que lo que acabas de referir, Gustavo, en toda esa relación
en la que nos queda claro a todos lo que está aconteciendo, y este remate de esto no puede soportarse más tiempo, yo creo que va a ser de vital importancia para muchas personas, para los propios actuantes, para los propios miembros de los institutos y políticos. Va a ser muy importante lo que tú acabas de referir, la explicación tan clara que diste, porque siento, y lo digo con toda honestidad y lo digo frente a las cámaras, que no todos le entienden o no todos le están entendiendo. Querido Gustavo, así como para irnos, ¿alguna reflexión última? Pues nada más pedirle a la generación actual y a las posteriores y a la sociedad civil, desde luego, que se organice para crear plataformas de estudio, que se organice para diseñar modelos más sencillos, que sean asequibles a la sensibilidad política de los ciudadanos, que tienen mucho, pero se les ha visto apagada, se les ha visto en ocasiones ultrajada, y que necesita de modelos con más aire, con más oxígeno, con más naturalidad. Entonces, a esta generación y a las posteriores les corresponde volver al estudio, utilizando herramientas, métodos, teorías comprobadas, hipótesis demostradas de lo anterior, pero no tomar como efecto de cataplasma lo anterior, sino crear con ideas nuevas una nueva plataforma electoral, una nueva plataforma pública a través de la cual todos los ciudadanos nos podamos sentir confiados en la organización, desarrollo y resultados de todos los comicios. Yo sí tengo fe en eso. Nos unimos a esa fe, abogado, porque es urgente y necesario en un país como el nuestro, tan hermosamente desarrollado. Digan lo que digan los agoreros, digan lo que digan los negativos, este país sabe ir para adelante y es por todos nosotros. Muchísimas gracias, Gustavo Barrera, por esta charla, porque no me gusta decir que son entrevistas, no lo son charlas de amigos, por recibirnos aquí en tu casa, este despacho espléndido, con Rafael Coronel aquí detrás de ti, y como siempre con tu cordial alegría y tu conocimiento tan amplio de las cosas. Gracias, Gustavo. Muchas gracias a ti, Pedro Manuel. A ustedes gracias, los espero en la próxima. Soy Pedro Manuel de la Fuente. Hasta la próxima, por supuesto, y la paz a todos.